Buenos días a todos, me alegra compartir este espacio. Aunque no puedo estar físicamente hoy, ya que me encuentro en Chaco en el Foro por las Lenguas y la Escritura en Idiomas Indígenas. Quiero ante todo agradecer a la ATI por el involucramiento y la participación y el interés en este proyecto, en el proyecto que voy a presentar. También agradecer a Alejandra Jorge, presente en el panel, por el apoyo a través de FIT Latam y FIT. Y también agradecer a la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes y a la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, quienes también están involucrados en este proyecto. El proyecto que voy a presentar es un encuentro de traductores e intérpretes en lenguas minorizadas en América del Sur, en el que se va a tratar sobre la importancia del rol de los traductores e intérpretes en el acceso a los derechos. ¿A qué se debe esta importancia? ¿En qué radica esta importancia? Por ejemplo, en la encuesta complementaria de pueblos indígenas que se llevó a cabo en Argentina entre 2004 y 2005, estima que hay, o estimaba que había unos 600.000 miembros de pueblos originarios en la Argentina. El censo del 2010 dio casi 1 millón de personas que se reconocen como pertenecientes o descendientes a un pueblo originario. Esto quiere decir que en 5 años hay 400.000 personas más que se reconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo indígena. Esto tiene que ver con procesos de reemergencia étnica que también tienen su correlato en la diversidad lingüística. Por ejemplo, el Atlas UNESCO de las lenguas de 2010 releva 18 lenguas originarias para la Argentina, pero no toma en cuenta o no considera lenguas como el Kamiare o el Runayajish, que participan de estos procesos de reemergencia étnica y que empezaron o que surge, se vuelven más visibles después de 2010. En América Latina, por lo general y en relación a los miembros de los pueblos indígenas, los derechos lingüísticos y el acceso a los derechos fundamentales se ven vulnerados constantemente, ¿no? Y esto se ve en el asesinato de dirigentes indígenas, desplazamientos territoriales, el avance de los desmontes de la frontera agropecuaria, las violaciones de niñas o de jóvenes indígenas, y en lo que respecta específicamente a los derechos lingüísticos, la atención en hospitales o en juzgados en donde no se hablan otras lenguas que no sea el castellano. Frente a esto, los pueblos generan acciones como en este momento la Minga en Colombia o la Guardia Comunitaria Wichí en el Chaco argentino. Y es también en este contexto que los traductores e intérpretes participan con un rol esencial al contribuir al respeto de los derechos lingüísticos y al acceso a los derechos fundamentales. ¿Por qué decimos esto? Porque los derechos lingüísticos implican el uso de las propias lenguas en todos los espacios sociales, tanto los privados como los públicos. La escuela, el hospital, el juzgado, la comisaría. De este modo, los derechos lingüísticos no solo buscan garantizar el respeto a la identidad o a la cultura, sino que también permiten el acceso a otros derechos, como el derecho a la salud, a la justicia, a la educación. En la segunda mitad del siglo XX surgieron y se difundieron ciertos discursos de respeto por la diversidad y que incidieron en la normativa internacional y en las leyes de los distintos países americanos. En estos instrumentos normativos, la figura del traductor y el intérprete
viene a garantizar particularmente el acceso a la información y a los derechos. El más paradigmático respecto de los pueblos originarios es el Convenio 169 de la OIT, que está ratificado por un gran número de países americanos, la Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y la República Bolivariana de Venezuela. Otros instrumentos lingüísticos internacionales que exigen o recomiendan la presencia de un intérprete o la necesidad de una traducción son, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Principal de la Séptima Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, de Derechos y Deberes del Hombre, entre varias otras. Sin embargo, en América muchas veces los estados no cuentan con un plantel permanente de traductores e intérpretes y no existe tampoco una formación que contemple la especificidad del trabajo con lenguas y culturas originarias. Sí, son muy pocos los casos de formaciones específicas que se dan en México, en la provincia de Chaco en Argentina, en Perú. También es usual la ausencia de traductores e intérpretes en instancias de acceso a la justicia y a la salud. Por eso, la importancia de un encuentro de traductores e intérpretes en lenguas minoritarias que propone promover la reflexión y el intercambio acerca del papel que desempeñan estos profesionales para garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de las lenguas minorizadas y también para fortalecer los vínculos entre estos profesionales. Los objetivos generales de este encuentro son favorecer el acceso a los derechos a través de la traducción y la interpretación, contribuir al fortalecimiento de las identidades a través de las prácticas culturales, en particular el uso de las lenguas originarias, y participar del relevamiento e intercambio de experiencias de traducción e interpretación en lenguas originarias en América Latina. Los contextos en los que se desempeñan los traductores e intérpretes de lenguas originarias tienen muchas cosas en común, pero también muchas diferencias. ¿Sí? Comparten una historicidad, comparten el trabajo con una lengua minorizada en contextos de discriminación, con lenguas que suelen estar no estandarizadas o a las que les falta léxico o terminología para hablar de ciertas áreas. Pero comparten también el hecho de que estos traductores e intérpretes no solo trabajan por asegurar el acceso a la información y el derecho, sino que también se constituyen como difusores de la lengua y de la cultura. Las experiencias en los distintos países pueden ser muy disímiles, ya sea por el grado de institucionalización de los profesionales, la remuneración, es decir, si cobran, si no cobran, si está normalizado, el papel que desempeñan, si forman parte de políticas nacionales, regionales, locales, si están ausentes de las políticas públicas. En ninguna de estas experiencias, o no hay un relevamiento de estas experiencias que haya sido sistemático o a gran escala. No hay, en la mayoría de los casos, estas experiencias no están descritas o no se ha escrito demasiado sobre ellas, y los traductores e intérpretes de lenguas originarias desconocen qué es lo que está sucediendo en otros países o incluso en otras regiones de sus propios países. De ahí la importancia de un encuentro entre los traductores e intérpretes de lenguas originarias, ya que permite intercambiar experiencias, pero también buenas prácticas, dudas e inquietudes. Al mismo tiempo es una oportunidad de establecer relaciones y
pueden convertirse en un semillero de asociaciones profesionales. También funcionan como un lugar de legitimación de las lenguas y de las culturas originarias que han estado históricamente acalladas. Así, al entender la traducción como la puesta en diálogo de mundos sociales y mundos culturales, con sus pugnas, tensiones y diferencias, la presencia de traductores e intérpretes cada vez más formados entre los miembros de los pueblos puede leerse como un avance hacia la no discriminación de las minorías culturales de cada país, es decir, la inclusión en espacios sociales que les están vedados o donde sus derechos se ven vulnerados. El objetivo de este proyecto, entonces, es construir un espacio de intercambio, de encuentro y de discusión de estas experiencias disímiles, así como un espacio para la difusión en el plano internacional. También se espera que el encuentro le brinde a los traductores e intérpretes herramientas de reflexión acerca de los derechos lingüísticos, en particular para las lenguas minorizadas, y recursos de traducción que tiendan a la difusión de sus lenguas y culturas. Las actividades propuestas para este taller son un espacio de exposición, de discusión y de debate acerca de las experiencias de traducción e interpretación de cada uno de los intérpretes y traductores participantes. También un espacio para el dictado de talleres o la presentación de actividades o productos culturales que suele darse en estos encuentros de traductores, pero de modo más marginal, y la idea es darle un espacio central. La realización de un documental y de microdocumentales donde aparezcan estas experiencias de traducción, de interpretación, así como también brindarles a los participantes herramientas de subtitulado de las que puedan apropiarse y que tiendan a favorecer la difusión de sus lenguas y de sus culturas. Este proyecto cobra particular sentido ahora en 2019, que es el año de las lenguas indígenas, declarado por la UNESCO, que se hace eco de la preocupación por el peligro de desaparición en el que se encuentran algunas de las lenguas originarias. Bueno, en definitiva, es un proyecto que propone un espacio de encuentro y herramientas que contribuyen al intercambio de experiencias, de saberes, la creación de redes, el fortalecimiento de las identidades y de las prácticas culturales y la revitalización de las lenguas originarias. Esperamos poder llevarlo a cabo de la mejor manera posible y fortalecer estos diálogos y estos lazos entre los distintos países hermanos y los distintos pueblos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Un poquito esto. Este proyecto, Encuentro de Traductores e Intérpretes en Lenguas Originarias de América Latina, está pensado para noviembre de este año en Bogotá. Va a ser una semana, en realidad 5 días de taller y bueno, o sea, la Federación Internacional de Traductores y la Regional Latinoamérica, representada aquí por Alejandra Jorge, es la institución que nos está apoyando ya concretamente en este hermoso proyecto y estamos en gestiones para que el Instituto Caro y Cuervo de Colombia también nos va a acompañar, digamos, como socios y la ACTI también. Ellos también ya están con un firme apoyo y estamos buscando otras instituciones que nos apoyen porque es un proyecto muy grande, con un movimiento importante de especialistas, traductores, incluso también estamos gestionando un apoyo de Provencia, de Suiza, ¿sí? de coincidencia, ¿sí? Que están muy interesados en promover las lenguas originarias de todo el mundo y aquí en Latinoamérica especialmente.
Quisiera darle primero la palabra a Tulio y para que él cuente un poquito qué es lo que hace en el PEN y bueno, su tarea como profesor de mapuche también. Sí. Mari Compuche, Inche Tulio Cañumil Pinguen, Florencio Varela Melequén, Inche Mapuchengen. Hola a todos, yo soy Tulio Cañumil, soy de Varela, soy mapuche. El trabajo mío, bueno, siempre fue con respecto a la revitalización lingüística, que es la tarea que a mí me interesa, y aparte de la enseñanza del idioma mapuche. En realidad yo trabajo como profesor de inglés en las escuelas primarias de Florencio Varela, pero sí, desde hace tiempo que estoy trabajando, en algún momento estuve dentro de un equipo dedicado a la revitalización lingüística del idioma mapuche y ahora estamos trabajando cada uno por separado. Y bueno, Carlos Martínez Arazola, que fue el iniciador de esta iniciativa de este comité que forma parte del PEN, bueno, es una organización internacional, poetas, ensayistas y narradores. Lo que él deseaba era poder crear un capítulo dedicado a las lenguas originarias, pero bueno, se decidió empezar por algo más acotado, que es un comité, y bueno, por ahora las tareas del comité es ver cuál puede ser la misión respecto del fomento de las lenguas originarias. Una de las cuestiones de las que se está tratando es esta cuestión de la educación intercultural bilingüe, los otros miembros del PEN por ahí son más expertos en esta cuestión, que tiene que ver más con el enfoque que le da el Estado a la educación y a la difusión de la lengua. En el caso mío, lo más, digamos, el enfoque que me interesa es la revitalización lingüística. Y bueno, en cuanto a lo que tenga que ver con la traducción, uno de los problemas que tienen las lenguas originarias con la cuestión de la traducción y con la que estamos encontrándonos a menudo es que, por ejemplo, hay varias palabras que todavía no están definidas, como los idiomas nuestros, por ejemplo, en el caso del idioma mapuche, que es el tema del que yo puedo hablar, como ha estado siempre circunscrito a lugares más tradicionales, digamos, a las comunidades, al campo, a veces se dice. Y recientemente es que nosotros estamos tomando la iniciativa de que nuestro idioma se tiene que hablar en todas partes y en la ciudad. A veces chocamos al tratar de traducir textos y, bueno, con este problema de que a veces no hay palabras ya conocidas. No porque no se puedan armar, no porque no las haya, porque alguien las haya ya diagramado, sino porque no son comunes. Entonces, la cuestión esta de los neologismos es una barrera que estamos tratando de superar. Quizás ese sea el mayor problema en cuanto a lo que sería la traducción. Sí, que es lo que más tiene que ver con el panel que estamos conversando ahora. Y bueno, como les decía, después el grupo lo que está tratando de hacer por ahora es ver cómo encarar las cuestiones más importantes, como podría ser que nuestros idiomas tengan un carácter oficial dentro de lo que sería el Estado argentino. Por ahora estamos en eso. La tarea mía, digamos, yo no sé tanto de la educación intercultural bilingüe como los colegas míos, y claro, lo mío es más bien la cuestión de la revitalización. Sí, es la tarea que estamos haciendo por ahora. Gracias, Tulio. Bueno, voy a presentar brevemente a Alejandra Jorge. Y me había olvidado de presentar brevemente a Georgina, que es traductora de francés, recibida en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, pero también es especialista en lenguas originarias e investigadora. Y bueno, está a cargo de ese proyecto a través de la ATI. ¿Sí? Alejandra Jorge
Es traductora literaria técnico-científica de inglés, también egresada de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Fue jurado titular del Premio Panhispánico a la Traducción Especializada. Es profesora de Introducción a la Traducción Técnica y de Introducción a la Interpretación, también en el Lenguas Vivas. Fue presidenta de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, es una de nuestras expresidentas. Es la actual presidenta de FIT Latam, el centro regional de la Federación Internacional de Traductores para América Latina. Y desde 2017 es miembro del Consejo Directivo de la FIT. Buenas tardes a todos. Gracias. Mapudungún, Aymara o Aymara, Guaraní, Huichí, Huané, Ayeninka, Garifuna, Wayú, Emberá, Utoazteca. Y encima de ese nombre no corresponde. Estas son algunas de las más de 800 lenguas originarias que hablamos en nuestra querida América Latina y muchas más se han extinguido. Voy a aclarar de entrada, yo no soy especialista en el tema de lenguas originarias o lenguas aborígenes, pero sí me especializo en generar proyectos y lo que estamos haciendo justamente en FIT Latam es eso, así que es eso lo que les voy a contar. Para los que no lo saben, FIT es la Federación Internacional de Traductores y lo que hace es nuclear a todas las asociaciones y colegios profesionales que quieran ser miembros en todo el mundo. En realidad, por intermedio de esas asociaciones y colegios, FIT nuclea a más de 85.000 profesionales para luchar por la defensa y la jerarquización de los profesionales individuales. FIT no nuclea ni agencias, ni corporaciones, ni empresas que se dediquen ni a la terminología, ni a la interpretación o a la traducción, que es lo que hace FIT en todas sus formas. FIT firma convenios o acuerdos o memorandos de entendimiento con distintas organizaciones internacionales, por ejemplo, WASLI, que es la Asociación Mundial de Lenguas de Señas, WIPO o WIPO, WIPO, que es la Organización Mundial de Derechos de Propiedad Intelectual, que es un tema que está muy de relieve en todo el mundo, especialmente en Europa en este momento, CIUTI, que es CIUTI, que es la Conferencia Internacional Permanente de Institutos de Formación en Traducción e Interpretación y es la que establece en el ámbito internacional y a escala mundial los requisitos más exigentes de formación para traductores y para intérpretes. Y también firma convenios, por ejemplo, con las Naciones Unidas. FIT Latam, el centro regional que tengo el orgullo de presidir desde el año pasado, es el capítulo de FIT para América Latina. El año pasado cumplimos 15 años, así que somos la nina bonita, como se dice acá, y ya tenemos 17 miembros. En Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Cuba, en Costa Rica, en Panamá, en Venezuela, en Ecuador, en Guatemala y en Uruguay. Y estamos trabajando y nos encanta cada vez darle la bienvenida a más miembros de más países porque creemos firmemente en la pluralidad de voces y creemos que la pluralidad de voces lo que hace es ayudar a enriquecernos. Y precisamente para hablar de proyectos que tienen que ver con diferentes voces es que estoy aquí. Hace muy poquitos días, en el Congreso de Formación en Traducción e Interpretación que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, dije, como dijo Georgina antes, que la traducción es un derecho. Para mí es un derecho inalienable, como lo es la comunicación, porque la comunicación es un derecho inherente e inalienable de todo ser humano. Sin comunicación no habría ni comunidades ni sociedades. Como dijo Georgina, hay casi 1 millón de personas que se reconocen como pertenecientes a comunidades indígenas. Por lo tanto, sin traducción tampoco. Porque sin traducción no podemos comunicarnos con una parte de nuestra sociedad y esa comunidad tampoco puede comunicarse con los que hablamos otra lengua. Tampoco tienen espacios y derechos de acción que nosotros damos por sentados.
Todos nosotros realizamos trámites todos los días, vamos al hospital cuando nos enfermamos, podemos acceder a la justicia y esos derechos nosotros los tenemos casi por dados, mientras que hay personas que no. Un informe de la UNESCO, que se llama Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, lo que se conoce como el informe GEM, indica que el 40% de la población mundial recibe educación en un idioma que no es su lengua madre, en un idioma que no entiende. Y en esa ecuación, creo yo, perdemos todos. Se pierde cultura, se pierde tradición, se pierde historia, pero mucho más importante para mí, se pierde identidad y también se pierde la sensibilidad hacia el otro. Por ese motivo, desde FIT LATAM lo que estamos haciendo es impulsar diferentes proyectos relacionados con la difusión de lenguas originarias, que también se llaman lenguas indígenas o lenguas aborígenes en otras partes de América. Uno de los proyectos que hicimos, quizás el más simple, fue alentar la participación de las asociaciones miembros de FIT LATAM en un concurso que se hace todos los años para diseñar el póster que se va a utilizar para publicar y difundir el Día Internacional de la Traducción, que este año es el año de las lenguas indígenas y que, como todos los traductores sabemos, celebramos el 30 de septiembre. Fueron muchísimos los pósters que se presentaron este año, muchísimo más que en ediciones anteriores, lo cual nos sorprendió gratamente porque habla del interés que hay por el tema de las lenguas originarias. Ya hay un ganador, lo vamos a dar a conocer dentro de poco, pero algo que me sorprendió a mí y en realidad a otros colegas de FIT cuando tuvimos que votar fue tener que descartar pósters. No porque no eran lindos, sino porque en realidad lo que pasaba es que desconocían ciertas cuestiones que tienen que ver con las lenguas originarias, porque las lenguas originarias no son palabras, como ningún idioma es nada más que la palabra, tiene que ver con la cultura, la trama de la cultura que lo envuelve, que le da origen. No nos vamos a poner acá en la disquisición de si viene primero la cultura o la lengua, el huevo o la gallina, pues eso es para otro panel, pero para mí el idioma y la cultura van de la mano. Y lo que pasó fue que algunos de los pósters que se presentaron no podían ser, por ejemplo, aceptados por los representantes de Australia. En Australia, como sucede en otras partes del mundo, no se acepta que una persona que no pertenece a una comunidad aborigen realice un diseño que imita el arte del aborigen original. Y lo que nos dimos cuenta es que evidentemente a nosotros como federación y a las asociaciones profesionales nos queda un largo camino por hacer en cuanto a la visibilidad, a la difusión, pero también a los gobiernos les queda mucho por hacer en cuanto a visibilidad y difusión de lenguas originarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Qué más hacemos en FIT LATAM? Bueno, como dijo Georgina y como también dijo Estela, brindamos apoyos a los proyectos que presentan distintas asociaciones. El proyecto que trajo la ATI, digamos que generaron entre la ATI y ACTI de Colombia, para la capacitación de formación y traductores, fue algo que yo tuve que presentar en la reunión de consejo. FIT todos los años organiza una reunión presencial, la última se hizo en Panamá, el 28, 29 y 30 de marzo. Nos reunimos durante 3 días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, para debatir cuestiones que tienen que ver con problemas que tienen distintas asociaciones en distintas partes del mundo y se presentan proyectos. Debo confesar, las chicas de la ATI ya lo saben, que teníamos así como trepidación en cuanto a cómo lo iban a recibir y qué iba a pasar. Y gratamente se aprobó la totalidad del presupuesto que solicitamos. Me sorprendió muchísimo que los argumentos para aceptar el proyecto tenían que ver con algo que dijo el representante de Irlanda, que fue: este proyecto no habla de visibilidad, da visibilidad. Es un proyecto concreto, es un proyecto que va a ayudar a que las comunidades puedan realmente generar, por ejemplo, pequeñas peliculitas subtituladas o a lo mejor dobladas, porque no todas las lenguas originarias tienen grafía, y puedan ayudar entonces sí a que realmente algo concreto se haga. Se está haciendo algo muy similar en México,
pero México lo pudo financiar a través de otros recursos. Mientras estaba en Panamá, junto con APTI Panamá, organizamos también un panel que se llamó La situación de las lenguas indígenas en 3 casos: Panamá, Perú y África. Entre los panelistas estaba el embajador de Perú en Panamá y Gloria Taylor de las Bahamas, que es la jefa de la tribu Igbo de Nigeria. Y el panel fue moderado por la representante de la Academia Panameña de la Lengua. Entre las cuestiones que se discutieron, una fue obviamente que la situación en África es acuciante respecto de las lenguas originarias, no solo porque es la región donde más se ve esto que plantea la UNESCO, de que la mayor parte de la población va a la escuela sin saber el idioma que se le va a enseñar, sino porque aún hoy, después de muchísimos años de independencia, el estatus del idioma que se habla en casa obviamente es muchísimo menor que el de la lengua franca, que es el inglés. Ya sé que esto también sucede aquí en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo con el guaraní. Pero bueno, eso es algo que se va a tratar de cambiar. Y justamente en este tipo de encuentros que generamos en FIT-LATAM, nos enteramos, yo no sabía, que en Panamá hay una ley, la Ley 88, que está vigente desde el 2010, por el cual se reconoce la diversidad cultural como un valor histórico y patrimonial. La ley reconoce las lenguas de los pueblos indígenas como Guna, Emberá o Bribri, pero hace más que eso. Incentiva la formación en la enseñanza cultural bilingüe, lo que vos hablabas. Se capacita a docentes para que puedan de alguna manera vinculizar y llevar a cabo esta capacitación, y se permite por ley que los estudiantes y los profesores vayan a los centros educativos con su vestimenta tradicional. Como estaba el embajador de Perú, justamente, y Perú tiene un problema también porque el último relevamiento que se hizo en el 2011 dice que 13 de cada 100 peruanos y peruanas hablan una lengua indígena. Así que el embajador de Perú se comprometió a trabajar conmigo y con el resto de FIT para ver si se puede hacer lo mismo que se hizo en Panamá, en Perú. También en Panamá surgió otro proyecto, en realidad en un cuarto de hotel donde estábamos representantes de varios países, y que incluye el respeto por la diversidad de voces. En realidad la mayor parte de las personas que estábamos allí éramos intérpretes, además de traductores. Y uno de los comentarios recurrentes era que, dadas las variantes de español que tenemos en la región y dadas las variantes de español que hay aún dentro de un mismo país, la falta de uniformidad de alguna manera perjudica a los traductores y a los intérpretes, porque muchas veces no podemos cumplir con lo que sería de algún modo usar el término protocolar o el término políticamente correcto, o usamos el término políticamente correcto pero violamos derechos de las comunidades. Por ejemplo, se hablaba de lo que pasa con una persona ciega. Nosotros acá decimos persona con discapacidad visual, y mi colega mexicana me dijo, acá llegas a decir eso y te rompen la cabina. Entonces empezamos a pensar en un grupo de trabajo que en principio van a liderar México y Perú. Aclaración al margen, México pertenece políticamente a FIT América del Norte. Hay 3 centros en este momento: FIT América Latina, América del Norte y Europa. Se está por crear FIT África y FIT Asia. Y México me mandó una carta que yo voy a tener que discutir con mi consejo directivo, pero la idea de México es pasarse a América Latina, lo cual me pone muy contenta, pero creo que tiene mucho más sentido para ellos y para nosotros. Pero bueno, el proyecto que lo van a llevar adelante, como decía, Perú y México en principio, es generar una especie de tabla, de compendio, como si fueran fichitas de trabajo, con terminología. Se van a hacer 2, una para pueblos originarios y otra para discapacidad, para respaldar el origen y el uso de los términos. Entonces la idea es tener el nombre de la comunidad, el término
políticamente correcto, el término que se usa en ámbitos oficiales, el término que esa comunidad utiliza para autodefinirse y el término que la comunidad utiliza para definir al individuo que habla esa lengua, más la grafía o el problema con los nombres. Uno de los casos que me planteaban justamente, 2 minutos, llego. Uno de los casos que me planteaba justamente la colega mexicana era, yo antes hablé de la lengua uto-azteca, y ella lo que decía es que en realidad no debería ser así el nombre debería ser Yutanahuan, y además ni siquiera se ponen de acuerdo si Nahuan se debe escribir con W o HU, porque Uto viene de Yuta, que es el nombre de la nación, Ute, y por lo tanto no creen que debería desvirtuarse el nombre. Y azteca es un nombre equivocado para la lengua náhuatl, que es la que ellos utilizan. Entonces, eso sería parte de esta base de datos que queremos armar. Por otro lado, el Colegio Mexicano de Intérpretes de Conferencias también dijo que van a empezar a incluir como miembros a los hablantes de lenguas indígenas con una especie de membresía extraordinaria y también incluirlos en su lista de miembros para que las personas que necesiten sus servicios puedan acudir. Y lo último que quiero comentar es que en FIT-LATAM lanzamos un cuestionario a todas las asociaciones que les habíamos pedido completar en 2 meses y después nos dimos cuenta que era muy ambicioso, donde básicamente lo primero que les preguntábamos era cuántos idiomas, cuántas lenguas originarias tienen y cuántos hablantes hay. En realidad esa información creo que hasta está en Wikipedia. Lo que nos interesa no es compilar la información por compilarla, sino que de alguna manera los miembros, traductores e intérpretes de esas asociaciones, tomen conciencia del valor que tienen esas lenguas. Y hay 2 preguntas más que a mí me parecen mucho más relevantes que incluye este formulario. Una es, ¿qué acciones se están tomando en su país con respecto a la situación de las lenguas indígenas? Y la otra, ¿qué está haciendo su asociación para visibilizar las lenguas originarias en el país? Y yo voy a terminar casi a punto. Les planteo una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para visibilizar las lenguas originarias de nuestro país? Gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a presentar ahora el segundo proyecto de la ATI para visibilizar las lenguas originarias. Muy bien, ATI. Voy a presentar primero a Gabriel Torem, que es también es parte de la ATI, el coordinador de la nueva comisión de lenguas originarias. Y bueno, él es también recibido en nuestro querido Lenguas Vivas, es traductor de inglés. Es del Lengüitas, perdón, bueno, el Lenguas Vivas es Spangenberg, es el otro Lenguas Vivas. Es además licenciado en letras y se especializa en el estudio de lenguas minorizadas y de políticas lingüísticas. Es profesor de lengua quichua en la Universidad Nacional de San Martín e integra el equipo de migraciones y políticas lingüísticas del SIDAC en el marco de la UBA. También fue discípulo de Mario Tevez y ha escrito diversos artículos teóricos sobre traducción en lengua quichua. Es autor, junto con Vitu Barraza, de la versión quichua de Don Quijote, Sancho Panza, y bueno, después sigue en quichua, así que no lo voy a poder leer. Y traductor, junto a Attila Karlovich, de otra de las obras. Eso es. Bueno, con él estamos llevando adelante otro proyecto a nivel nacional, del cual se va a encargar Gabriel de contar cómo es la cosa. Y bueno, después sigo con Carlos.
gracias Estela, gracias como siempre a la ATI por el espacio y la consideración, y bueno, gracias también por el lugar que les están dando a las lenguas originarias. Yo voy a ser muy breve, voy a contar muy por encima el proyecto porque tiene una pata muy grande editorial de la cual va a hablar Carlos después, que es la parte tal vez más compleja y tiene que ver con reunir a varias editoriales. Surge de un llamado que podría haber sido casi borrachos, pero estábamos sobrios con Estela. La idea, bueno, a partir de ver que sí había algún material en lenguas originarias circulando, que tenía que ver con traducciones, muchas veces con traducciones de leyes, traducciones de documentos muy emblemáticos, pero que estos documentos no contaban con la visibilidad que queremos dar a las lenguas y a los traductores entre el público general, y a veces tampoco siquiera entre los propios hablantes de las lenguas, porque bueno, muchas veces se elige la variedad que no es la más difundida, por ahí una variedad que pertenece a hablantes de otros países, se utiliza acá por ignorancia, pese a la buena voluntad, pero bueno, lo que notamos justamente a partir de la traducción del Payaspa y la demanda que tuvo, que es una obra que presentamos el año pasado, una obra literaria escrita en quichua, que bueno, cuando se traduce al castellano, de pronto, tras muchos años de estar silenciadas, muchas de las obras que puede haber en lenguas originarias aparecen y son muy, muy buscadas y leídas por público que tenía desconocimiento de su existencia, desconocimiento de la existencia de la lengua, desconocimiento de los hablantes, y sobre todo porque muchas de las veces son obras que tienen un valor literario importantísimo para todos nosotros, que va más allá del hecho testimonial de que hayan sido escritas en lengua originaria. También ahí es donde queríamos marcar la puesta en valor, ¿no? De superar el prejuicio de que las lenguas, los hablantes, las culturas originarias son incapaces de producir hechos culturales, eventos culturales o elementos culturales. Entonces surge esto. La propuesta era, bueno, Estela, vos conseguí un editor que pueda sacar un libro donde podamos reunir a algunos textos existentes en algunas de las lenguas, mapudungún, guaraní, quichua, santiagueño era en principio. Bueno, Estela consiguió 6, 7, después Carlos va a hablar. La cantidad de demanda de lenguas también se extendió a partir de la presencia de editoriales del interior y bueno, todo esto es un embrión, es chiquitito, pero bueno, obviamente lo que demuestra es el objetivo, la voluntad de la ATI de visibilizar a las culturas y a las lenguas. Yo para cerrar, para hacerlo bien cortito, escribí algo muy chiquito sobre algunos de los autores que empezaron a trabajar, que después muy probablemente formen parte de la colección. También para poner en el lugar no folclorizante a las lenguas originarias, ¿no? Para ponerlo en el lugar que se debe, en el lugar no solamente del despojo histórico que han sufrido las culturas por parte de la conquista española, sino del que están sufriendo hoy, día a día, semana a semana. Rapidito paso a leer. Darío nació y se crió en la selva misionera. De pequeño vino a vivir a San Fernando y de más grande se vinculó con comunidades guaraníticas de la zona norte del Gran Buenos Aires, donde desarrolla una militancia por la defensa de la lengua y la cultura. Allá conoció a Gladys, una mujer hoy de más de 80 años, bajita, muy rubia, de una memoria prodigiosa para recordar leyendas y anécdotas de su infancia. Gladys también vino de muy pequeña al Gran Buenos Aires. Cuando quiso volver a su comunidad, supo que la habían desplazado a otro sitio porque en su lugar de asentamiento ancestral ahora había una explotación de coltrán. Algunos ancianos murieron de tristeza. Mauricio es una persona que alcanzó alguna notoriedad fuera de su comunidad por su destreza para ejecutar su ndiqué, un violín de lata de una única cuerda hecha con crin de caballo. Tan significativo es el ndiqué en la cultura com que su nombre se usa por extensión para designar a la música.
Además, Mauricio es uno de los nativos que han enseñado su lengua en la Facultad de Filosofía y Letras. Su habla queda y tranquila contrasta con su corpulencia y su timidez, acaso su inseguridad para hablar en la lengua de los doshke, como se llama en Roma los criollos, no impide ver a poco de andar todo lo que tiene para transmitir de su cultura y de su historia. Tras la ocupación militar del Chaco argentino, los tobas abandonaron su estilo de vida nómada, cazador-recolector, y se relocalizaron en ciudades, muchas veces en Cespeña, en El Espinillo. Los tobas fueron llevados presos por instalar sus carpas y su iglesia a la vera de las ciudades. Las sucesivas migraciones y relocalizaciones han hecho que hoy, junto con otros compi, Mauricio viva en el barrio de Derqui, provincia de Buenos Aires. Daniel, junto con Tulio, aquí presente, es una de las personas que más sabe sobre lenguas patagónicas. Su computadora, cuya pantalla asoma apenas entre una maraña de libros, devuelve todo tipo de documentos históricos que Daniel asimila con pasión. Si está en alguna lengua europea, lo mete en el traductor de Google, lo mastica y lo agrega a su maquinaria de producción historiográfica sobre los pueblos de la Patagonia y sobre todo sobre su cultura, la Gununaquena. Su lengua, Gununayachej, también conocida como Puelche, Tehuelche septentrional o Querandí, está en gravísimo peligro de extinción. De sus 7 hablantes vivos, él es el único joven. Los esfuerzos de Daniel por revitalizar su lengua incluyen numerosas publicaciones, charlas y cursos que dicta en su búnker de la calle Jufré, con el apoyo incondicional de su compañera Nina. Fue tan vasto el etnicidio sobre los Gununaquena que ya ni cabe hablar de las condiciones en que viven hoy sus hablantes. A principios de abril, circuló un comunicado de alerta emitido por el LOF Paichilantriao de Villa Langostura. En efecto, si bien el LOF ya ha abandonado sus reclamos sobre los límites originales del lote asignado en 1902 a Ignacio Antriao y José María Paichil, que incluiría la plaza central, la zona céntrica e inclusive el edificio municipal de Villa Langostura, sus exiguos territorios siguen estando sujetos a emprendimientos inmobiliarios y viales. Este estado de asamblea permanente y continuas presentaciones judiciales media las conversaciones con Petrona Pereira, o Peti, como prefiere ser llamada la traductora del Mapudungún que participará en esta colección. Peti, pese a sus 1000 ajetreos, consulta todas las decisiones con su comunidad e insiste en sus esfuerzos para dar a conocer las voces de su cultura, aún después de los olvidos de los que han sido objeto en proyectos anteriores gestionados desde el Estado. Y bueno, y para cerrar, de nuevo el agradecimiento a la ATI y el reconocimiento de que ya no es puente simplemente entre lenguas o entre culturas, sino que es puente entre sujetos que, si no fuera por este esfuerzo, a partir de Estela fundamentalmente, pero de la asociación, la comisión, las gestiones de Alejandra a nivel internacional, directamente habría quedado en la nada, y todos estos productores de textos, de discursos, de etnodiscursividades, como ayer dimos en llamar, habrían quedado seguramente limitados a contextos muy chiquititos y olvidados por la mayoría de nosotros. Bueno, gracias, Gabriel. Excelente. Por último, voy a contarles algo sobre Carlos. Carlos Gacera es licenciado en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de esa universidad, docente e investigador de literatura argentina en la Universidad Nacional de Villa María. En 2008 tuvo a su cargo la fundación y dirección de la editorial universitaria de Villa María, EDUBIM, función que aún desempeña. Fue en 2010 electo secretario de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, la REUN, y en 2013 fue electo presidente de dicha institución. En 2014, junto a Darío Stukalski, ¿sí? ¿Lo pronuncié? Dieron inicio al Foro Mundial de la Edición Universitaria de la Book Fair de Frankfurt. Yo, como contó Gabriel, yo contacté a Carlos para contarle de este proyecto, de esta ilusión que teníamos de iniciar
una colección o por lo menos un libro traducido desde las lenguas originarias. Y bueno, él le dio una forma maravillosa al proyecto, un abanico, integrando la propuesta a otras editoriales universitarias del país. Así que bueno, él seguirá contando. Gracias. Bueno, la primera cosa que decir que no está en el currículum, también soy traductor del cordobés, ¿sí? Digámoslo claro, porque si no me siento disminuido, ¿no? Acá el compañero me entiende. Pero bueno, vamos a dejar esas dotes para otra charla. Hay que incluir el cordobés en esta conferencia. Hay que incluir, claro, básicamente, digamos, ¿no? Bueno, más allá del chascarrillo, agradecerle a la ATI y a los colegas y a los miembros del panel y a todos ustedes por estar presentes acá, colegas editores universitarios. Bueno, simplemente la idea era contarles que la primera charla que tuvimos con Estela era por un libro, y la tarea de un editor en muchos casos es cómo le damos forma a una idea, a un contenido que muchas veces proviene desde un lugar que no asume o no conoce cuáles son las preocupaciones que tiene un sello editorial. La primera es que un contenido en un solo libro muchas veces no sirve para un proyecto editorial, si no encaja en un catálogo. Es decir, lo primero que debe entender un autor que tiene un contenido o un traductor que piensa que está interesado en que una editorial publique un contenido es encontrar el correcto sello para que albergue ese proyecto dentro de su catálogo. El proyecto que me traía Estela estaba unido a un afecto, digamos, a una relación que tenía la ATI conmigo desde que estaba en la REUN, donde empezamos a trabajar casi desde el momento de la fundación de la ATI, o por lo menos de las primeras cosas que tomó Estela a cargo o la refundación, porque digamos, nosotros también refundamos la REUN en ese momento, y son instituciones que por ahí necesitan ser pensadas de nuevo en los nuevos tiempos, ¿no? Y entonces ese afecto vino con el proyecto de hacer un libro. Como decía Gabriel, hagamos un libro. Bueno, Edubim no es la editorial para un libro de este tipo, digamos, ¿no? Porque no tiene un catálogo que pueda albergar un solo libro de este proyecto. Y ahí comenzamos a pensar en una colección, porque también yo creo que era invisibilizar en un solo libro, hacer un solo libro donde hubiera traducciones de múltiples lenguas originarias, era una forma de invisibilizar la riqueza que muchas de las lenguas originarias tenían. Entonces ahí empezamos a pensar en una colección, pero también era una tarea que para la editorial, nuestra editorial universitaria, que está en el interior del interior, que forma parte de una red que tiene, por suerte, una federalización muy grande, porque ustedes saben que no hay ninguna provincia en la Argentina que no tenga una universidad, y desde hace algún tiempo casi no hay ninguna universidad que no tenga una editorial. Y empezamos a charlar con aquellas editoriales universitarias que habían hecho algún recorrido en materia de lenguas originarias. Nosotros mismos habíamos hecho algunas publicaciones con Salta, con la lengua com, habíamos hecho algo sobre los relatos de los comechingones, y habían sido experiencias muy interesantes, pero experiencias sueltas que en un catálogo realmente no tienen una visibilidad y no tienen una importancia para hacer lo que decía recién la colega, darle visibilidad y construir visibilidad en este proyecto. Entonces ahí empezamos a trabajar, a darle una magnitud que realmente yo anoche me di cuenta que me agarraron distraído, estaba totalmente con el sueñazononón que tenía la siesta.
me agarraron distraído y me di cuenta que realmente era un proyecto mucho más complejo, es un proyecto mucho más complejo. Y recién anoche encontramos el nombre de esto, por eso todo lo que esté ahí ya no sirve, habrá que rediseñarlo, porque hubo muchas ida y vuelta, por suerte mucho enriquecimiento de parte de los colegas editores, de la ATI, fue un diálogo y anoche encontramos esto de una colección bilingüe de etnodiscursividades. Esta colección tiene algunos socios que están acá vinculados a la ATI, como a mí me parecía que la Universidad de Formosa no podía estar ausente de este proyecto a través de DUNAF. Además, Río Negro, con el cual ya estábamos trabajando en un proyecto interesante, por lo menos para nosotros, que es un diccionario mapuche español-inglés, que hemos adquirido a través de una coedición con la Universidad Austral de Chile, y con Edunce Santiago, que acababa de publicar el diccionario quichua, creo que es quichua, ¿no? O quechua, bueno, diccionario quichua, que también tenía en su editorial la experiencia y la preocupación de trabajar con las lenguas originarias. Y esto siguió creciendo porque también se va a sumar la Universidad del Centro, que no está aquí, pero que, bueno, han estado charlando ya, hemos estado charlando para incorporar a la Universidad del Centro, y la idea es que esta mini red de editoriales universitarias pueda darle una envergadura verdaderamente nacional a este proyecto y que construya visibilidad en esta línea, ¿no? Muchos de nosotros tenemos un catálogo donde gran parte de nuestra producción viene de traducciones y realmente ahí nos damos cuenta que tenemos una tremenda falencia en no darle al lector en castellano la producción etnodiscursiva de nuestras lenguas originarias. El problema que enfrentamos es que, bueno, armar un proyecto editorial supone básicamente pensar en lectores. No podemos hacer libros solamente. Una editorial no hace libros para dejarlos en una bodega y no hace libros para satisfacer, vaya a saber qué parte del ego de los autores, traductores y todos los que intervienen en este fantástico mundo que todo el mundo cree que es la edición y los libros y todo lo demás, ¿no? Entonces es un camino lleno de buenas intenciones, pero el infierno también está lleno de buenas intenciones y hay que caminar, ¿no?, sobre la buena intención. Y esto es un poco lo que estamos construyendo. Muy contento de que se haya construido este grupo y esta colaboración con la ATI, que es la primera casi orgánica, formal, donde la edición universitaria tiene un rol que jugar, y representan estos proyectos tal como lo pensamos muchos de los editores universitarios, no solo los que están incluidos en este proyecto, sino también muchos otros que no están en este proyecto, es que la edición universitaria tiene un compromiso con la cultura, con la historia, el conocimiento, la ciencia de nuestro país. Y como editoriales universitarias siempre decimos que ocupamos un lugar difícil, un lugar complejo, porque por un lado competimos, o no somos competencia, somos un complemento necesario de aquello que producen las grandes editoriales, el mundo editorial hiperconcentrado que tenemos en la Argentina, y los editores independientes que tampoco llegan a construir o tener posibilidades de darle sustento a proyectos como estos, ¿no? Entonces, bueno, la edición universitaria tiene un lugar intermedio allí, un rol que jugar, y en estos proyectos verdaderamente se pone en juego, creemos nosotros, algunos editores, se pone en juego la verdadera función que la edición universitaria pública tiene que cumplir en la Argentina. Así que
en nombre mío, pero también seguro de todos los colegas que están en el proyecto y de los que se van a sumar al trabajo de esta colección. Estamos muy orgullosos y muy contentos de ser parte de esta propuesta, porque además tiene que ver con la posibilidad de construir una agenda social y una agenda pública de la discusión del conocimiento, la ciencia y la lengua, ¿no? Esto en contraste a lo que acaba de pasar hace algunas semanas atrás en el infame Congreso de la Lengua en Córdoba, ¿no? Así que bueno, estoy muy contento de que podamos poner en marcha esto, y en nombre de todos los colegas de la REUN agradecerle a la ATI y a los traductores que se van a sumar, a Gabriel como coordinador de la comisión y también como parte de la colección, que podamos en un par de años, porque estos proyectos no son tan simples, estar en esta misma feria mostrando el resultado de los libros que vamos a publicar. Gracias. Muchísimas gracias a todos, la verdad estoy muy feliz de tenerlos acá, estamos todos muy felices de haber escuchado todo esto, de estos proyectos que salgan adelante. Y bueno, quiero agradecer de nuevo a la Fundación El Libro, a los colaboradores de la ATI, a la comisión directiva de la ATI, a los editores universitarios que nos están acompañando. La verdad que estoy muy contenta de que esto llegue adelante y ojalá que bueno, el proyecto internacional también tenga éxito. Y por supuesto, para los dos proyectos vamos a seguir difundiéndolos para buscar apoyos, ¿sí? Porque necesitan muchos apoyos financieros, claramente. Así que bueno, sí, eso está abierto para los que se quieran sumar en ese sentido. Que yo no hable de plata, ¿no? Y bueno, por supuesto tenemos tiempito para unos minutitos, ¿no? Para no sé qué hora es, 15 minutos para preguntas. Tengo una pregunta. ¿En cordobés la vas a hacer? Puedo hacerlo en cualquiera de los... Dejamos mucha gente afuera. Lo voy a hacer en porteño. Sí, ¿Ese que hace ruido? Antes de la pregunta, una reivindicación que es que en Córdoba además se organizó el Congreso Paralelo, no anticongreso, sino de diversidad de lenguas, por la Facultad de Filosofía, en el auditorio de Luz y Fuerza, y que fue muy interesante, que se llamaba Malas Lenguas. Así que por suerte yo asistí al Congreso, pero también al anticongreso, y por suerte se hizo, y espero que se siga haciendo cada vez que haya un congreso de la lengua en cualquier lugar de Hispanoamérica. Eso primero. Y lo otro es, quería preguntarles si existe posibilidad de tomar contacto y apoyo de cualquier tipo que sea, incluso el económico, con la Secretaría de Políticas Indígenas de la Nación, que me parece que podrían jugar un papel desempeñar un papel muy importante, porque son gente que está trabajando mucho en terreno, más allá de las dificultades que han tenido a partir del 2015. Pero antes del 2015 estaban haciendo un trabajo muy interesante en el campo, me parece a mí, con problemas, por supuesto, pero tienen una experiencia y creo que a lo mejor habría que tratar de involucrarlos, ¿o no? Bueno, yo siempre creo que primero, y esto lo charlábamos un poco ayer también, cualquier proyecto editorial debe pensarse como proyecto editorial basado en los lectores. En los lectores reales, no en los que compran los libros, digo, ¿no? Porque si no, puede parecer que armamos proyectos ad hoc o proyectos como los piensa una multinacional. Digo, hoy las multinacionales de la edición planifican sus libros siguiendo un conjunto de metadatos que brindamos todo el tiempo, de las agendas de interés,
y arman libros que se venden en 60, 70, 80 mil copias ad hoc, digamos, ¿no? Estamos viviendo en esta feria un ejemplo de eso, ¿no? Como sobre un siempre genuino y valioso proyecto de escritura, construir un libro que sea el bestseller de la feria, como lo está haciendo el libro de Cristina. Es una construcción, digamos, ¿no? Está construido, está lanzado en el momento justo, en el lugar justo, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos pensar así. Entonces, pensar si alguien va a comprar estos libros más allá del lector, que va a una librería, que va a una biblioteca a buscarlo, me parece que sería un error. Entonces, primero armemos el proyecto. La independencia debe ser construir buenos contenidos, construir una colección que tenga contenidos de excelencia, digo, porque además como editoriales universitarias nos tenemos que imponer la excelencia como principio, digamos, ¿no? La excelencia del traductor que va a traducir, la excelencia de la recopilación de los contenidos, de la forma gráfica. Ayer veíamos que, por ejemplo, va a haber que construir o adaptar tipografías para determinadas ediciones bilingües. Entonces hay que pensar mucho más el producto que le vamos a ofrecer al lector y contar con que hay un grupo de lectores, un segmento de lectores que puede estar interesado en este material. Si después aparecen los apoyos, los subsidios, una secretaría, una provincia, una municipalidad que compra los libros, muchísimo mejor, pero no para nosotros, muchísimo mejor para los lectores, que lo van a tener más fácil para encontrar, ¿no? Me parece que así tenemos que pensar los proyectos desde una edición pública, desde una edición universitaria. Y, por supuesto, siempre con la máxima calidad, porque digo, hacer libros baratos porque van a leer los pobres, me parece una doble humillación, ¿no? Entonces, vamos a hacer libros de excelencia, de calidad, para que lo lean no los pobres, los ricos, no en esa idea de nicho que construyen las grandes corporaciones editoriales, ¿no? Vamos a hacer libros de excelencia, con excelencia gráfica, con preocupación en los contenidos y la capacidad también de poderlo poner a disponibilidad a través de la distribución, a través de los libreros, a través de las bibliotecas, para que pueda ser leído. Estamos trabajando con un material hipersensible que ha sido durante 500 y pico de años ninguneado, pisoteado, digamos, entonces tenemos que ser más que efectivos en eso, ¿no? Así pienso yo, por lo menos. No, no tiene que ver con la pregunta, sino que quería hacer una acotación, ya que se mencionó a Daniel, Daniel Huircapán, que la lengua de él no solo se encuentra en un estado de revitalización, están intentando trabajar para revitalizarla, sino que ya había sido declarada extinta con el último hablante, supuestamente José María Cual en 1960. Por eso, simplemente para aclararlo, que a veces se da por muerta la lengua oficialmente y en realidad no lo está. Después se mencionó también a Petrona Pichinian y quería recordarla porque precisamente ella fue la que corrigió cuando éramos parte de la agrupación, cuando estábamos formando nuestra agrupación, cuando hicimos nuestro primer diccionario, ella nos ayudó corrigiendo uno de los borradores. Bueno, después hicimos la segunda edición con la UNICEN, que también fue mencionada hace un momento. Me llevo acá, no importa. Bueno, quería felicitar por los proyectos que son magníficos y realmente una alegría formar parte de una organización que genera este tipo de iniciativa. Pero me surgió dos preguntas en realidad, o dos cuestiones. Una, ¿contempla cualquiera de los proyectos la producción de materiales didácticos para una educación intercultural bilingüe? No, adaptación de materiales producidos en Buenos Aires, por decirlo de alguna manera, y luego
más o menos traducido, sino específicamente para el contexto cultural en el que se va a desarrollar. Porque hay un problema con ese tema. Bien, los autores y los traductores no hacen libros, producen contenidos. Los libros los hacemos los editores. Esta es una máxima sobre la cual me parece importante tomar lo que vos decís. Anoche discutimos este tema y dijimos que nuestro primer peldaño de objetivo con los contenidos es un lector amplio, una franja amplia, de la cual luego se pueden desgajar contenidos que sean adaptables, porque allí intervienen otros actores. Intervienen los pedagogos, intervienen los funcionarios. En esto hemos visto fracasar proyectos muy interesantes que tenían acuerdos pedagógicos, que tenían los NAP en regla, etcétera, etcétera. Y después aparecía un burócrata que no había sido consultado y el proyecto se caía. Y eso es una enorme inversión que hacen editores, traductores, etcétera. Entonces, la complejidad de hacer libros para la educación requiere múltiples acuerdos y de muchos problemas que se exceden lo que podamos planificar con la ATI, con los traductores, con los equipos que trabajen en esto. Por eso lo importante es construir el contenido y luego de ese contenido uno puede armar múltiples formas, ¿no? Es decir, desde como decíamos, poner un QR y llevar a una versión narrada, con un relato. Digo, hay muchas formas de trabajar el mismo contenido y darle hoy, gracias a los avances tecnológicos, formatos para intervenir en otros segmentos de público y en el de la educación en particular. Hay provincias que ya tienen leyes que obligan a los colegios a enseñar en la diversidad lingüística, pero lo cierto es que una cosa es que haya una ley y otra cosa es que haya una política de promoción que haga verdaderamente posible esos proyectos, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una idea que coincidíamos ayer, que el proyecto debía tener un escalón de lectores inicial, pero pensando que ese contenido luego puede ir para un libro infantil, puede ir para un libro para la escuela, puede construirse para un libro en el extranjero incluso. O sea, no necesariamente pensemos que un libro de estos pueda leerse aquí, también se podría leer en Colombia, Venezuela, y eso requiere tener cierta estrategia con esos contenidos. Y esa es la tarea que hacemos los editores. Una sola aclaración, el proyecto de Panamá, que se basa en la ley de 2010, sí contempla eso. Sí, lo que se hizo fue generar contenidos específicos, pero no estoy tan al tanto del cómo, pero sí me parece importante porque no se hizo, me quedé pensando en algo que dijo Gabriel, no se hizo para, de alguna manera, hacerla más, y si me permiten el término, gueto de lo que ya es, ¿sí? Sino justamente al revés, digamos, para que se pudiera para visibilizarla para afuera y que ellos pudieran visibilizar para adentro, ¿sí? Es un comentario nada más. En ciertas zonas del país, Formosa, a donde pertenezco, hay leyes de educación cultural bilingüe, esto se ejerce, se han producido ya materiales didácticos, pero para el nivel primario. Están en ejecución materiales de las 3 lenguas. Formosa tiene 4 lenguas originarias, una de ellas ya no hay más hablantes, pero pudo llegarse a componer un material que son los Nivaclé. Las otras 3 etnias son Com o Compi, Wichí y Pilagá. En esto sí está fortalecido por la intervención de especialistas que hace muchos años viven y conviven con la comunidad y entonces hacen trabajos muy serios
sobre gramática, porque son todas lenguas ágrafas. Y en algún momento pertenecieron estos equipos no solamente al CONICET y a la Universidad de Buenos Aires, sino también a la Fundación Max Planck de Alemania, que se ocupa, saben todos ustedes, de rescatar patrimonios culturales en vías de desaparición, digamos, ¿no? O invisibles. Lo cierto es que está sobrevolando en lo que dijo Carlos y los demás expositores la cuestión de lo escolar en relación a un material de calidad que se pueda editar por la editorial y en este proyecto, por ejemplo. Pero no está explícito todavía, y quisiera hacerlo bien explícito, que no solamente apunta todo lo que se dijo en cuanto a los destinatarios o lectores, sino que en el medio está el agente mediador de todo eso, que es el docente, que está implantado en las comunidades aborígenes y que no tienen un material de la zona, de la región, a lo sumo cuestiones muy generalizadas o que ocurren en otras partes y por equivalencia o similitud pudieran aplicarse a esa comunidad con esa lengua, ¿sí? Pero que no es específicamente con esa lengua, que sería una vía mucho más directa, le estaríamos proveyendo de un material muy sólido y muy fuerte que no hay. Así que en ese sentido es pionero, y en ese sentido, hablábamos ayer, las editoriales universitarias tienen una misión social, ética, de hacer esto, porque a las editoriales independientes o comerciales y grandes no es negocio esto para nada. Así que, digamos, hay también una función social de las editoriales universitarias que bienvenida es, y bueno, creo que sí, que estaba trasnochado Carlos Gacera y distraído, por lo menos, con sueño, cuando ayer se le ocurrió aceptar todo lo que le tirábamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, no sé si por ahí es un poco pronto preguntar esto. No sé si la colección ya está pensada. ¿Qué va a tener adentro de la colección? Porque mi pregunta es, ¿va a tener literatura, va a tener poesía, va a tener canciones? Todo eso conforma la cultura, ¿no? Es una simple curiosidad, no sé en qué estadio está pensado esto. Gracias. Bueno, empiezo por responder a tu primera pregunta, de si era demasiado pronto. La respuesta es sí. Sí, justamente, bueno, estaba la cuestión de lo que surgió ayer en la reunión, surgió la cuestión del material educativo, que obviamente, además de todas las dificultades que plantea Carlos, se podría pensar material educativo no vendible a institutos públicos, lo cual, bueno, también tiene otras dificultades porque queda para los nichos muy chiquititos de los cursos de idioma, que sí son muchos, pero es chiquito. Y la otra característica que tendría eso es que, como decís vos, por ahí no termina quedándose dentro del eje de una colección, dentro de una unidad de sentido. Inicialmente se había pensado en recopilar ya relatos existentes o poesía existente. Del diálogo con las comunidades surgió que sería más productivo, ayer mismo surgió incluso, pensar en producciones actuales, ¿no? Cosas que puedan elicitarse a ancianos o jóvenes de las comunidades, pueden ser canciones, pueden ser raps, pueden ser lo que sea, pero que siempre mantenga el eje de lo ficcional o lo artístico lo ficcional o lo artístico para no hacerlo demasiado amplio, no caer en los documentos legales, en ese tipo de documentación que a veces son más declaraciones de interés o de buenas intenciones que una colección que efectivamente cautive al público. De modo que bueno, hay ya gente trabajando en relatos
pero también hay gente que todavía no hemos acercado, pero que sí nos han mencionado que tiene poesía y música, que también sería mucho más interesante también. Sí, por eso le llamábamos etnodiscursividades. Ayer la compañera de Edunce de Santiago del Estero hablaba de que como el quichua es una lengua viva y que todavía se habla, incluso los chicos escriben WhatsApp en quichua, digamos, ¿no? Entonces, conversaciones de ese tipo también podrían, en caso de requerir, digamos, de ser evaluadas como un material creativo. Sospecho que hay muchos chats de WhatsApp que son creativos. Entonces me parecía que también podía ser una forma de incorporar etnodiscursividades, como también la decíamos, no solo del siglo XIX o de siglos anteriores, sino del XX y también, ¿por qué no?, del XXI, ¿no? Entonces, cada lengua dará posibilidades, como también señalaba Ignacio de Río Negro, la idea de tener series dentro de la colección que permita ir ordenando de algún modo estas discursividades, que va a depender de la creatividad, de la recolección de contenidos que tenga el equipo de contenidos para armar esto. Y es muy pronto, sí, porque anoche encontramos, por ejemplo, esta idea de colección de literatura ya no funcionaría, porque la idea de literatura es un concepto de los blancos. Pero es un concepto primero que de la literatura es de lo escrito, que digamos es un concepto importado para estas culturas, impuesto, para decirlo mejor. Entonces, encontrar discursividades será la tarea de recolectar en esta colección, ¿no? Me parece que eso es mucho más interesante que pensar en una mera colección de relatos, cuentos, poesías, canciones, sino también esas otras cosas que yo por lo menos desconozco de las lenguas. Por eso es importante este diálogo que plantea Gabriel con las comunidades, ¿no? Es decir, me parece que esto es... Y estar atentos a poder recolectar eso. Después, la profesora que hablaba recién, que es directora de DUNAF, ella contaba básicamente que, por ejemplo, hay chicos jóvenes, 20 y pico de años, estudiantes universitarios, que deciden escribir ficción o relatos en la lengua originaria o la lengua madre, digamos, que puede ser el pilagá, ¿no? Entonces digo, sí. Deciden escribir, así como lo describió, lo acaba de decir él, pero no sobre lo ancestral. Perdón, para la grabación, Gracias. Es una aclaración nada más. No es que Zárate es el apellido de este chico, que es universitario. Nosotros tenemos universitarios y en el caso de matemáticas, del profesorado de matemáticas, ya tenemos un graduado, Pilagá, en la Universidad Nacional de Formosa. Los 3 que ingresaron para letras le dejaron, inteligentísimos los estudiantes, sobre todo uno de ellos que es líder de su comunidad, Huichí, pero más que nada porque se dedicó a la actividad política, digamos. Pero no era por problema de inteligencia, aunque le costaba muchísimo letras, porque claro, imagínense ustedes La muerte y la brújula, o textos borgianos, que son ineludibles en la literatura argentina, por otro lado, en el profesorado en letras, llevarlos a la cosmovisión, porque esto se trata de o sea, es un asunto de traducción, diría Yuri Lotman, en el otro sentido de la traducción de lo que es lenguas, ¿no? Se puede, hay que buscar caminos para esto, no tiene por qué ser un hiato, pero por ahora no hay eso. Hay otros, no vienen al caso, pero hay propuestas muy serias desde la universidad para armar profesorados e ir a dictar los profesorados para sacar profesores de nivel medio en las respectivas comunidades, diferenciadas, no todas juntas, porque curiosamente no se hablan entre sí. Ninguna se entiende con la otra, de las que mencionamos. Es una realidad.
A lo que voy es que este chico, Zárate, publica en una edición artesanal con otros amigos y compañeros que escriben en castellano poesía, relato, ficción, pero él no toma temas ancestrales, digamos, no es que los traduce o los recrea en su lengua originaria, sino que habla del mundo presente y de su percepción del mundo presente, pero en la lengua originaria. Entonces, qué interesante sería ver cómo trasladas desde la cosmovisión del presente y de su entorno a su lengua, que no es de ese entorno inicialmente, hace estos procesos traductivos, ¿no? Bueno, eso será naranja otra bolsa, dice un colega mío, para verlo después desde los lectores, que leamos esos materiales, cómo se han hecho estas transposiciones, digamos, ¿no? Haciendo un análisis del discurso. Bueno, gracias. Bueno, si no hay ninguna más, estamos medio con el tiempo justito y nos está esperando un vinito, ahí algo para tomar. Gabriel.